¿no? Pero miren, lo espectacular de toda esta industria, ¿no? De poder conocer seres maravillosos, seres personas en las cuales tú aprendes cada día, y simplemente, y yo a pesar de tener 2 años y 2 meses haciendo redes, yo creo que sigo aprendiendo más, ¿ya? Y yo quisiera que presentarles a una gran persona. Esta gran persona incluso tiene mucha más experiencia en redes, ya ha pasado por muchos años ya en esta profesión, en la cual le pone mucha pasión, pero sobre todo me gusta porque ya he escuchado una de sus capacitaciones en la cual tiene mucha técnica, y a mí en ese aspecto sí me gusta bastante, porque me gusta mucho el tema de los números. Para los que no saben, soy ingeniero economista de profesión, ¿ya? Pero esta persona es ingeniero de sistemas, y realmente es un bravo, porque un ingeniero de sistemas obviamente sí es una persona que maneja el tema de flujos, el tema de bien estructurado, y eso me encanta realmente, ¿no? En mi caso particular. Pero yo quiero que le presten mucha atención a esta gran persona, porque le va a hablar de lo que es maestría de negocios. El tema todavía no lo sé de qué va a hablar, pero yo confío bastante en él porque veo que es una persona muy técnica y sobre todo que comunica muy bien. ¿Ya? Y quiero que le den un fuerte aplauso, pero un fuerte aplauso, ya, al gran orgullo de la compañía, al señor Daniel Cuellar, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien o no? ¡Sí! Listo, porque necesito de su energía. Vengo de Ayacucho, así que no estoy con toda la energía, pero necesito alimentarme la suya. ¿Está bien? Sí. A ver, ¿cómo están todos? ¿Bien o no? ¡Sí! Excelente, excelente. Hoy me han dicho para poder hablar sobre el tema de planes de compensación. Es un tema bastante técnico. De hecho, agradezco también a la edificación. Muchísimas gracias. También ingeniero, y también soy ingeniero apasionado de la industria. Quiero empezar diciéndoles sobre el tema del plan de compensación algunos mitos, algunas leyendas urbanas, y luego vamos a hablar sobre cómo funcionan y cómo ha sido la evolución de los planes de compensación y por qué hoy las empresas en network marketing, específicamente Now, eligen un plan binario híbrido y con las características que tenemos hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, perfecto. La gente piensa que es necesario un buen plan de compensación para tener éxito. Eso es un mito. Yo he visto muchísimas personas con planes de compensación. Acuérdate, soy ingeniero de sistemas. Yo puedo ver, analizar, desdoblar y crear planes de compensación. Soy ingeniero algorítmico. He participado en varios concursos en Microsoft, en Intel, en IBM. Entonces, para saber de planes de compensación no necesitas ser networker. Necesitas saber de redes de mercadeo, pero sobre todo necesitas saber de programación avanzada y de algoritmos avanzados. ¿De acuerdo? Entonces, veo personas en el mundo que tienen éxito con planes de compensación menores a otras compañías. Entonces, no es necesario que tu plan de compensación pague más que otra compañía para que tú tengas éxito en redes de mercadeo. De hecho, es solo una de las variables. Es solo una de las variables. Uno tiene que alimentarse con las otras variables para ver si realmente el vehículo en el que te estás montando es un vehículo que va a terminar llegando hacia la meta donde tú quieres llegar y va a ser sostenible en el tiempo. ¿De acuerdo? Para mí los planes de compensación son el motor de un carro. Obviamente prefiero que sea bueno, pero ¿has visto carros que tienen menos cilindraje y corren más que los carros que tienen más cilindraje? No necesariamente que un carro tenga más cilindraje significa que corre más que otro. Así que hay que tener un equilibrio en varios aspectos. Entonces, ese mito número 1 que dice que mi plan de compensación es mayor al tuyo, por eso voy a tener más éxito que tú, es mentira, falso. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente sí es importante el tema del plan de compensación. Otro mito. Hay muchos networkers allá afuera que agarran y te dicen, mi plan de compensación es mejor que el tuyo. La pregunta del millón es, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Te puede decir que es más atractivo, pero ¿cómo sabe que es mejor que el tuyo? Cuando alguien le diga eso es bien sencillo, volteas y le dices, ah, con que eres programador algorítmico.
¿O cómo me puedes asegurar que tu plan de compensación es mejor que el mío? No, mira, que el esto, que el otro. Al final, ¿cuánto reparte el plan de compensación? No tienen ni idea. Simplemente repiten o hablan por emoción sin entender las cosas. Y lamentablemente a veces, cuando hablas sin información, te chocas con una pared y tienes que volver a hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien le venga de otra red de mercadeo a decirle que el esto, que el otro, mito número uno, no necesariamente porque tu plan sea mejor que el mío vas a tener más éxito que yo. Eso depende del conductor, de la persona y de otras variables. Y número dos, ¿cómo estás seguro que tu plan de compensación paga más que el mío? No, que el esto, que el otro. No tienes ni idea. ¿De acuerdo? Pregúntale a un experto. Listo. Entonces, en base a eso, muchachos, vamos a empezar un poco sobre los tipos de planes que existen, las características, los beneficios de cada uno de los planes y las estrategias que utilizan algunos networkers en cada uno de los planes. ¿De acuerdo? Así que preparemos. Vamos a hablar primero del plan más antiguo. Este es el escalonado por ruptura. Este es un plan muy parecido al Unilevel. Después le voy a explicar qué es Unilevel. Este plan fue el que inicia la industria del network marketing. Se basaba más en el tema de los vendedores. Empresas que empezaban a darse cuenta de que si le daban incentivos de porcentajes a sus vendedores, empezaban a poder trabajar más, a ser más efectivos, a poder ponerle más empeño y más trabajo que simplemente darle un sueldo. Entonces empezó de esta forma. Habían vendedores, jefes de vendedores, que empezaban a comisionar no solo un sueldo, sino un sueldo más porcentajes. Entonces, al darle este tipo de porcentajes, incentivaba a que el jefe se preocupe por cada uno de ellos para que ellos generen mayores volúmenes de venta y por ende el ingreso del jefe sea mayor, ¿verdad? Luego, como empezaron a haber vendedores expertos y empezó a darse en la industria de que los vendedores ya más expertos no querían fijos, querían solo porcentajes. ¿Por qué? Porque confiaban en su desarrollo personal, en su capacidad y preferían 1000 veces un porcentaje que sueldo fijo. Y así es como nace la industria del network marketing. Así es como nace. No quiero sueldos, quiero porcentajes. Y este esquema, que era medio red de mercadeo, medio empresa tradicional, porque tenía sueldo y porcentajes, es algo que ahorita algunas empresas de hecho utilizan, ¿eh? De hecho vas a ver a Claro y Movistar que utilizan de esa forma, 3 niveles. Hay un jefe, otros jefes y acá están los promotores. Todavía lo siguen haciendo de esta forma. Pero ¿cuál es la desventaja de esa forma? Tú no eres independiente. Estás bajo un contrato. Tú tienes que cumplir horas en la compañía. Entonces, ¿cómo se originó nuevamente este tema de redes de mercadeo? Personas que ya no querían contratos. Personas que simplemente querían porcentajes. Y que ellos mismos sean dueños de su propio tiempo. Entonces, ¿cómo nace la industria del network marketing? A través de personas que buscan eso. Y de hecho los empresarios se dieron cuenta de eso y nace la industria del network marketing y nacen los planes de compensación. Entonces, inicia con esto. Inicia con el escalonado que se asocia a una persona, digámosle A, y empezaba a asociar a sus equipos. B, C, D, E, etc. O la empresa ayudaba incluso a colocar personas dentro del equipo de esta persona. Pero ¿qué sucedía? Mira, si esta persona era más productiva que esta persona, en los escalonados por ruptura, esta persona se hacía el jefe y esta persona dejaba de cobrar de todo este volumen. Por eso le llaman escalonado. Entonces, si esta persona empezaba a producir mucho más que el de arriba, o lo superaba en rango, esta persona ya no cobraba por esta persona. Ahora, ¿tú cómo lo ves? Por un lado está bien, dice, bueno, pues si esta persona está trabajando mucho más que la persona de arriba,
pues se merece cobrar más que el de arriba, ¿sí o no? Pero por otro lado, ¿qué pasaría? Que si tú asocias a esa persona te alcanza en rango, te supera en rango y dejas de cobrar por esa persona. ¿Cómo te sentirías? Entonces, esto llevó, dime. Lo que hubiera pensado en la es que le quieres arruchar el piso, ¿no? Así es. Entonces, justo a eso iba. Los jefes de acá empezaban a sentir que la empresa les estaba quitando comisiones, que la empresa les estaba como que puenteando. ¿No? ¿Puenteando por qué? Porque aprovechaste que yo te traje una persona productiva y en algún momento, ¡fuah!, ya no cobro de ese volumen. ¿Y qué pasó con todo el tiempo que le dediqué, con todo el tiempo que lo entrené y etcétera? Entonces, ¿qué sucedía en este tipo de planes? Son planes que tienen porcentajes bastante altos, ¿eh? O sea, uno empieza a ver los porcentajes, pero dice, wow, qué interesante. Pero ya cuando te vas adentro del plan, te igualan en rango o te superan. Chao, ese volumen ya no te pertenece. Entonces, esto llevó a que este tipo de personas empiecen a cambiarse a otras compañías y empiecen a crear de nuevo. Entonces, hacía que sea un poco inestable este tipo de plan de compensación. Y es así, a través de esto, que nacen los planes Unilever. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta con los escalonados por ruptura? Suelen ser los que más porcentaje tienen. Cuando una persona muy principiante ve los planes de compensación, empieza a sorprenderse por la cantidad de porcentajes que tiene. Pero esto no le va a gustar a nadie. Entonces, después de esto se crean los Unilever o multinivel, que fueron los más famosos por mucho tiempo. ¿Qué postulaba este tipo de plan? Que tú podrías tener una frontalidad ilimitada pero una profundidad limitada. Empezaron con 3 niveles, después marcas empezaron a dar hasta 6 niveles. Hoy marcas dan algunas hasta el infinito. ¿Qué postula este tipo de plan de compensación? Que tú vas a ganar un volumen por todo lo que genere tu organización, por todas las personas que has atraído. Y si una persona te supera en rango, no hay ningún problema. Empiezas a seguir cobrando por este tipo de personas. Entonces, eso motivó a muchos vendedores en ese caso, porque acuérdate que en ese momento la industria se basaba netamente en venta. Entonces motivó a muchos vendedores y este se hizo el plan de compensación más famoso en el mercado. Porque imagínate, si tú venías de un escalonado por ruptura, cuando te presentaban este tipo de planes, tú que decías, bárbaro, porque nadie me va a quitar el volumen de la persona que yo estoy atrayendo a este modelo de negocios. Entonces sentías que habías evolucionado en el tema de planes de compensación y es ahí donde se crean los primeros millonarios en la industria del network marketing, en los planes Unilever. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este plan? Las ventajas es que cobras de todo tu grupo. Obviamente dentro de esto vas a encontrar los Unilever limitados o finitos, que fue lo primero que se creó, y luego se crearon los Unilever infinitos. Obviamente, siempre y cuando los infinitos tienen sus topes por rango, porque si no la empresa se va también a la quiebra. Entonces, primero nacieron los Unilever finitos, a 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles, 6 niveles, y la gente está sumamente contenta con los Unilever. ¿Cuáles eran las ventajas? Que nadie te quitaba el volumen que era tuyo, era tu volumen. Esa era la ventaja principal. Se demostró a lo largo del tiempo que era muy sólido. Creó los primeros millonarios. Desventajas. Líderes llegaban al 7º nivel, al 8º, al 9º, al 10º, y tú no cobrabas por ese tipo de personas, si es que tu Unilever, ¿qué era? Finito. Así que los finitos existieron por mucho tiempo. Pero ¿qué sucedía? Normalmente los líderes no llegan en los primeros niveles, empiezan a llegar en el 7º, en el 8º, en el 9º, en el 10º.
y tú no empiezas a comisionar por ese tipo de planes. Por eso justamente es que de los unilevel finitos, las compañías empezaron a ver unilevels infinitos. Obviamente, viendo que el plan no se les escape en lo que es la cuota de reparto hacia los distribuidores. Entonces, eso motivó aún más a las personas, que fue una evolución del plan unilevel. Si tú pasabas de un plan que tenía 6 niveles, 7 niveles, a uno infinito, ¿cómo te sentías? Chinito de risa, ¿no? Entonces, súper contento. De hecho, Amway tiene planes infinitos. Entonces, eso permitió que muchos también ya alcancen millonadas de ingresos y conviertan, pues, y lleven a la industria al siguiente nivel. Luego, en la época de los 80, empezaron a nacer otro tipo de planes. ¿A través de qué? De que se encontró una desventaja adicional a este plan, que generaba mucho conflicto. Conflicto de intereses. Y poco trabajo en equipo. Si es que el anterior, ¿te acuerdas el escalonado? Sí. Imagínate qué tipo de conflicto. Tú tenías que vigilar que nadie te supere el rango. Imagínate tu patrocinador poniéndote cabes para que no superes el rango. De hecho, en los escalonados por ruptura se generaba la tendencia a inflar volumen. Porque para que tu patrocinado no te alcance de rango, tú agarrabas toda tu plata para no perder volumen y recomprabas a la empresa para que no te alcance el rango, para que no pierdas ese volumen. Y eso hacía que se reestoqueen, olvídate. Generaba mucho conflicto. Este también generaba conflicto, Dani, el conflicto de que, mira, normalmente, como acuérdate que la industria empezó a evolucionar, ¿verdad? Ya no solo se trataba de vendedores, ya uno empezaba a asociar a la oportunidad a familiares, a amigos, a un mercado mucho más cercano. Y empezó de alguna otra forma a darse los principios de las redes de autoconsumo. Ya las personas se asociaban no solo para vender, sino también para consumir. Entonces, ¿qué empezó a suceder con los planes unilevel? Empezó a suceder que tú asociabas, digamos, a tu primo acá, a tu primo A, a tu primo B, y cuando ellos dos tenían un familiar en común que se llame C, empezaba la pelea. No, que yo lo traje. No, pero que es más primo mío que tuyo. Y empezaban los conflictos. De hecho, sucedía eso con amigos también. Tú asociabas a tus dos amigos peloteros, C y D, y tenías tu tercer amigo pelotero. ¿Y qué sucedía? No, que yo lo traje. No, que yo lo traje. Y tú también agarras y dices, no, yo lo traje. Y tu otro amigo pelotero lo pones por acá. Entonces empezaba a generar mucho conflicto en el tema y hacía que algunas personas, o una gran cantidad de personas, abandone eso por conflictos de intereses. Porque al final se terminaban peleando. Porque a ti, si lo ves netamente como negocio, te conviene tener más frontales. Porque te van limitando la cantidad de frontales. Y de hecho, normalmente las compañías que tienen este tipo de planes te van aumentando los niveles de acuerdo al rango. Y al principio solo cobras por el primero o segundo nivel. Entonces a ti no te conviene regalarle patrocinado a nadie, ni apalancar a nadie. Como negocio, netamente como negocio, te conviene tener más frontales. Así que de alguna otra forma empezabas a ponerle cabe a las personas. Y eso está mal. No, porque decías, no, mejor lo firmo yo. ¿Para qué lo vas a firmar tú? Si no, yo soy más amigo de él que esto que el otro. Imagínate, entre downline y upline. Y entre downlines también, entre crosslines. No, pero si yo juego en la delantera con él, no puede ser, tú eres defensa, ¿qué haces acá? Entonces generaba mucho conflicto. Entonces la industria evolucionó y se creó otro tipo de plan a mediados de los 80 tirando para 90. Se creó los planes binarios. Ese es alguno que ya lo conocen un poquito más. Se crearon los planes binarios. Con el objetivo de mejorar, el principal objetivo era tener una mejor cultura organizacional. Así lo llamaron, pero en realidad era para evitar más conflictos y tener una red más armoniosa.
Mejor cultura organizacional, bueno, evitar conflictos, porque los Unilevel generaban mucho conflicto. Y acuérdate, ¿cuál es el recurso más importante de una compañía en redes de mercadeo? Las personas. Y una compañía debe cuidar a las personas. Y los líderes, de hecho, deben cuidar también que haya una buena cohesión, una buena cultura de equipos, es muy importante. Y los planes binarios ayudaban muchísimo. ¿Por qué? Porque tú estabas acá y tú asociabas a tu primo A y al pichanguero 1, vamos a ponerle P1 por acá, y cuando querías asociar a tu otro familiar, normal, le decías, ¿sabes qué, primo? No hay ningún problema, lo asocio yo o lo asocias tú, pero lo asocio acá. Entonces tú también vas a comisionar del volumen que te produzca nuestro otro primo, ¿de acuerdo? Igual ibas con el amigo de la pichanga, ¿no? Del fútbol. Le decías, tranquilo Pepe, porque a Juanito lo voy a colocar acá y no vas a tener ningún problema porque tú vas a comisionar, o en todo caso, como Juanito también es amigo muy cercano tuyo, o tú le presentaste bien el negocio y ahí simplemente va quien hizo la presentación primero, lo asocias tú o lo asocio yo. Igual vas a terminar cobrando el volumen de Juanito. Entonces generó una cohesión de equipo impresionante. Pero, para que esto sea estable, porque si no, las marcas pueden irse a bancarrota, no podían dar de ambas piernas. Entonces solo daban el 5 al 10% del volumen menor. Si este volumen te produce 20.000 y si este volumen te produce 30.000, te cobrabas, ponte el 10% de 20.000, $2.000. Daniel, ¿por qué? Porque es imposible en los binarios entregar volumen de ambas piernas. Es relativamente, no, es absolutamente imposible, a menos que el porcentaje sea muy, pero muy pequeño. Así sea muy pequeño, termina en los varios niveles, porque estos eran infinitos. Termina en varios niveles, llevando a la marca a la quiebra. Entonces, se vio la estructura y se vio la forma de entregar solo por uno de los equipos. Y esto llegó a que hay un objetivo bien interesante, de que las personas tengan que trabajar a ambos lados y no haya puntos ociosos. Eso gustó mucho a los networkers de esa época, porque normalmente en algunos planes Unilevel, una persona podía tener cierto éxito con una sola línea, y eso llevaba a personas que tengan ingresos sin necesidad de trabajar, sobre todo en los Unilevels infinitos que habían nacido. Los Unilevels finitos casi nada, llegaban al sexto nivel con una tripa y eso son 50, 100 soles adicionales, ¿me entiendes? Entonces esto motivó mucho, porque lo que se quiere en la industria son personas activas, personas proactivas, personas que empiecen a crear valor en más personas y construyan por lo menos 2 equipos. O sea, un networker que cobre teniendo solo un equipo, o sea, ¿qué tipo de negocio es eso? Entonces eso motivó bastante y se volvió muy popular. Varias compañías empezaron a lanzar este tipo de bonos, pero como todavía la programación en ese entonces no era avanzada y jugaban con los porcentajes, algunas marcas empezaron a dar 15%. Y esto llevaba a que la programación binaria es sumamente compleja y llevaba a que las compañías empiecen a repartir más de lo que podían. Me explico. Mira, normalmente una compañía, del 100% del producto que tú estás comprando, puede ser 35% para el producto, 50% para los distribuidores y 15% para administrativos y utilidades. Entonces, máximo buscaban repartir el 50%, pero como la programación de los sistemas binarios es sumamente difícil, no es sencilla, empezaron a repartir 60, 65, 70%, 75%. Y los networkers en ese entonces contentos, porque comisionaban más. Eso llevó a que varios hagan millones de dólares en redes de mercadeo, pero eso hacía que la compañía sufra y que la compañía termine quebrando. O que la compañía termine cambiando el plan de compensación para reajustar, ¿sí o no? Pero cuando reajustaba, ¿qué pasaba con los networkers? Se molestaban, porque pasabas de ganar $100.000 al mes y del reajuste terminabas cobrando 80 o 60.
Y como no había tanta preparación en la industria del network marketing, pues ese networker decía, yo cobraba 100, ahora me estás cobrando 60, mejor me voy a otra compañía que nace y que me quiere dar 17% y que en la programación hacen una programación sencilla con solo 1000 usuarios y no con 100.000 o con 200.000 y terminan cometiendo el mismo error. Entonces eso llevó a que los binarios no sean sostenibles en el tiempo. No por una mecánica de estructuración, de hecho sigue siendo la mejor mecánica de estructuración que existe en la industria de network marketing porque permite la mayor cohesión, sino por la dificultad de la programación, y esa dificultad de la programación llevó a compañías a que paguen más de lo que querían pagar. Entonces, eso también eran errores de algunas compañías que nacían sin expertos en programación detrás para la creación de los planes de compensación. Cuando una compañía cambia mucho los planes de compensación genera nuevamente inestabilidad, conflicto de intereses entre las personas de la red. Entonces es muy importante que el plan de compensación esté bien planificado, bien estructurado desde el principio. Puedes hacerle unos ajustes pequeños, no hay ningún problema, pero un ajuste grande, conflicto. Conflicto y conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, eso llevó a que las compañías empiecen a sacar planes matriciales también. Más o menos en esa época también empezaron a haber otro tipo de planes. Como ya los binarios híbridos eran muy difíciles de programar, y no calculaban bien los topes de programación, entonces nacieron los matriciales. ¿Por qué? Porque los matriciales son sumamente simples. ¿Cómo funcionan los matriciales? Los matriciales eran, por ejemplo, así. Hacías metas de 3×3, asociabas 3 y que tus 3 asocien 3, y con eso tenías un tipo de mensualidad por haber logrado esa meta siempre y cuando estas personas estén activas. Hacías un 4×4 o un 5×5 de la misma forma. Se basaba mucho en metas. Este plan llevó a compañías a que crezcan muy rápido, porque sabes la ventaja principal que tiene este plan. Es atractivo, porque te dicen es un 3×3 y ganas tanto, y es altamente duplicable, súper sencillo de promover. Era como te presentabas con una persona y le decías, ¿sabes qué? Mira, lo que tienes que hacer es asociar a 3 y que tus 3 asocien a 3. ¿Que no hay más en el plan de compensación? No. Entonces la metodología de aprendizaje era sumamente sencilla, altamente duplicable. Pero ¿qué sucedía en el tema? Al final, ¿qué terminó sucediendo con los matriciales? Las personas no llegaban a cumplir los matriciales. Y al no cumplir los matriciales, pues no generaban comisiones. Entonces, pasado un tiempo, no cumplían los matriciales y como no cumplían, abandonaban. Entonces generaba una tasa de deserción muy grande. Entonces era inestable a lo largo del tiempo. Al final terminaban saliendo más personas que las que entraban. ¿De acuerdo? ¿Por qué? A ver, Daniel, mira, si se trata de hacer un 3×3, ¿qué pasa si tú haces esto? Asocias solo a 2 y este de 2, 100.000 personas, 10.000 personas y 20.000 personas. ¿Ganaste algo? No, porque todavía no cumple la matriz. Y si cumple la matriz, perfecto. Pero estás ganando igual que alguien que lo ha hecho en lugar con 30.000 personas, con 12 personas, ¿me entiendes? Entonces, al final en la cancha resultaba de que no era tan atractivo como se veía al principio. O sea, este tipo de planes era full pinta nomás, como dicen atrás. Al final ya en la cancha no era tan atractivo para los networkers recién iniciantes. Tal vez sí para el experto, porque él sí rápidamente cumplía su 3×3, cumplía su 4×4 por evolucionar, o cumplía su 5×5, su 7%. Pero no es tan sencillo, es sumamente complicado poder hacer los matriciales. La ventaja de tenerlo duplicable, perfecto, pero al final no daba estabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a ver algunas personas, ya como la tecnología avanzó, empezó a evolucionar el tema algorítmico y muchas otras cosas más, empezaron a combinar los planes. Entonces empezaron a combinarse, por ejemplo, los escalonados con ruptura con los generacionales. Los generacionales no nacieron como plan
de compensación en sí, sino para añadir a cada uno de los planes de compensación como para darle un plus. Entonces, a los que eran escalonados por ruptura les decían, ¿sabes qué? Vas a perder el volumen de esas personas, pero vas a cobrar un porcentaje de lo que esas personas cobren. Y así nacieron los plus generacionales. Igual a los Unilever, para poder hacer más atractivos en el mercado, le decían que, por ejemplo, que a tus socios directos, sobre todo a tus directos, para incentivar la frontalidad, tú vas a cobrar el 20% de lo que ganan cada uno de tus directos, por ejemplo. Y entonces así empezaron a mejorar los planes de compensación. Igual en los matriciales, esto le dio cierta sostenibilidad a los matriciales. Porque al cumplir las metas de los matriciales generabas ingresos, pero al ser generacional también podías cobrar aunque sea un poquito de esto. Siempre y cuando cumples unas cuantas metas. Entonces eso empezó a darle más sostenimiento a la industria. Pero cuando intentaron mezclar binarios con generacionales, nuevamente pasó lo que tenía que pasar. No había tanta algorítmica ni tanta programación para tener un plan de compensación equilibrado. Y recién en el 2005 una empresa se atreve a hacer un binario híbrido. Y ahí nacen los binarios híbridos en el 2005. Con una empresa emblemática de la cual recuerdo mucho cariño, a pesar de que la vinieron. Eso lo cortas en el video. Nació con Monaví. Los binarios híbridos nacieron con Monaví en el 2005. A través de una programación bien interesante, obviamente unos cuantos cambios de planes, pero no sumamente agresivos, llevó a que Monaví en menos de 3 años y medio facture más de $1.000 millones al año. Entonces se hicieron los planes de compensación más atractivos en el mercado. De hecho, muchísimas compañías empezaron a sacar binarios híbridos por lo completo que era, porque eso atraía a cualquier profesional en la industria, porque optimizaba lo mejor de cada plan de compensación. Tenías el binario, algunos hacían mezclas con los matriciales, también hay binario híbrido matricial, pero el más sólido al final fue el binario más el unilevel. Tenías la cohesión de equipo de acá, equilibrio de equipo, sostenibilidad. Y hacías con estos dos que sea un plan sumamente justo, porque ayudabas a las personas con el tema del binario, pero a estas personas no les servía el binario si es que no armaban también su multinivel. Y hacías tanto que los líderes, como las personas intermedias, como las personas que recién estén iniciando, tengan un plan de compensación equilibrado. El único tema de este tipo de planes es que hay que tener una programación bien hecha desde el principio, para no cometer los errores que habían cometido otras compañías. Entonces, a través de la programación que generó esta compañía en el 2005, empezaron a nacer más planes de compensación binarios híbridos. Y los binarios híbridos empezaron a apoderarse de la industria. Lamentablemente la industria empezó, ¿cómo les puedo decir esto? A ensuciarse un poquito a nivel mundial. Empezaron a haber muchos beneficios de intereses y empezaron a haber muchas compras de líderes y compras de compañías. Entonces, esta es la época en que el network marketing, época en la que estamos de hecho ahorita, se vuelve muy mercantilista. Y inclusive compañías emblemáticas como Monaví terminan siendo vendidas. Entonces, eso también lleva a que muchos agarren y digan que los binarios híbridos no son tan sólidos. Pero eso tiene que ver por las circunstancias, no por cosas anteriores, o no por cosas dentro del sistema, dentro de la estructura, sino por circunstancias externas. Pero termina siendo este plan sumamente, mucho más sólido que cualquier otro plan de compensación, porque tiene lo mejor de cada plan. Entonces, ese es el tipo de estructura que nosotros decidimos utilizar en Now, pero a diferencia de no entrar en el mercantilismo mundial de las redes de mercadeo, donde hay mucha compra de liderazgo o compras de compañías, sino de agregar valor a la compañía y nosotros demostrar que vamos a hacer el primer binario híbrido que sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, esa es la razón por la que se elige un binario híbrido,
por el crecimiento agresivo del binario, por la sostenibilidad del unilevel, por lo justo de la creación y la cohesión de equipo y por lo justo de las líneas de patrocinio para alcanzar los rangos más altos. Entonces, eso es espectacular, solo que no hay que entrar en el otro aspecto del lado oscuro de la industria, ¿no? Yo les aviso, apenas superen los $10.000 al mes, van a empezar a venir ofertas de otras compañías, pero ofertas solo para ustedes, no para sus equipos. Ingresas al mapa de los comprables. En ese momento uno tiene que ser fuerte, coherente, con valores, determinación y muchas cosas. Entonces eso ya le va a ir sucediendo cuando alcancen esos montos. La idea es que nunca caigan en eso. Si no, después la gente dice que te regalaron un Mustang por pasar en una compañía. Hasta que lo espero. Bueno. Entonces, eso es lo bonito de los binarios híbridos, ¿de acuerdo? Sostenibilidad, agresividad, puedes cobrar por los líderes que te llegan a niveles bastante, digamos, a los niveles que vienen en profundidad, puedes cobrar volúmenes por ellos y puedes mantener una cohesión de tu equipo en base a dos personas. Luego se han hecho intentos de planes de compensación. Yo he visto un plan de compensación que es una tripa híbrida, es una sola persona, una sola línea nomás. Pero esos terminan mezclándose con el tema piramidal y tienen muchos problemas. De hecho, el concepto es interesante, pero llegan a tener muchísimos problemas con ese tema. Entonces los binarios híbridos empezaron a calzar muy bien. De hecho, cuando uno hace un binario híbrido más tirado para binario, no es tan sostenible como un binario más tirado para unilevel. De hecho, cuando a mí me preguntan qué tipo de plan de compensación nosotros tenemos en NAV, para mí es un plan de compensación unilevel híbrido, porque nuestro plan está más tirado hacia el lado de patrocinio. Y el lado binario solo nos da cohesión de equipo. Entonces, por eso es importante, para mí y para todos, que las personas de nuestra organización alcancen el rango zafiro, porque es ahí realmente donde viene el verdadero plan de compensación, las verdaderas regalías. Entonces, nosotros terminamos siendo un plan más unilevel que binario, pero con las ventajas del binario, que yo les aseguro que nadie quiere perder. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, nuestros topes en unilevel son mucho mayores que nuestros topes en binario. Y al final el unilevel termina pagando más. Ya cuando alcancen los rangos mayores en NAV, se van a dar cuenta que van a empezar a cobrar más unilevel por binario. Entonces, ahí está la sostenibilidad. Por eso es cuando alguien me dice, Daniel, no, que los unilevel, que el esto, está bien, te digo, obvio. Nosotros también somos unilevel, pero híbrido. Y tenemos lo mejor de cada plan. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo sepan. Entonces, para finalizar, lo que les quiero decir es que lo mismo que empecé, muchachos. Ya conocen un poco más de teoría, así que podrían entenderme ahora un poquito más. Los planes de compensación son el motor de tu vehículo. Te ayudan a crecer, pero uno tiene que tener un plan de compensación equilibrado que beneficie tanto a la empresa como a ti, porque acuérdate que la empresa es tu sostén. La empresa es lo que te va a garantizar ingresos residuales. Hay mucha gente que cree que gana ingresos residuales en redes de mercadeo, pero esos residuales no son tan residuales si es que no hay confianza y sostenimiento en la compañía. Y hay muchos networkers que lamentablemente por este tipo de cosas hemos tenido que volver a construir. Volver a construir y volver a construir. Y no es tan bonito volver a construir. Obviamente puedes decir, wow, volver a construir hace que te dé un escalón grande en lo que es tu proceso de liderazgo. Sí, perfecto. Pero uno hace redes de mercadeo por libertad. Por lo menos yo lo hago por eso. Yo lo que busco es libertad financiera. ¿Por qué? Porque lo que quiero es tiempo. Tiempo para poder pasarlo con las personas que quiero y poder pasarlo sin limitaciones. Sin estar viendo cuánto cuesta una cosa o cuánto cuesta otra cosa. Simplemente si es que alguna persona que yo quiero o lo que yo quiero puedo comprarlo, perfecto. Y crear momentos lindos con las personas que quiero. ¿De acuerdo? Entonces, para eso necesitas un plan de compensación que sea equilibrado, que pueda permitir beneficio al distribuidor, al socio, al networker, como a la compañía, y que permita que el plan pueda tener un producto con un buen precio. Porque muchas compañías inflaban el precio del producto para poder repartir más en el plan de compensación. Y eso generaba que no se posicione bien en el mercado.
Entonces, ahorita con los productos propios que tenemos en Now y con el plan de compensación que tenemos en Now, les puedo asegurar que tenemos un plan de compensación sumamente equilibrado, que no va a tener muchos cambios en el futuro, porque está bien testeado, bien programado. Va a tener, si tiene ajustes, son ajustes mínimos que les van a permitir a ustedes tener un negocio futuro. Y me van a permitir a mí también tener un negocio futuro, porque eso es lo que quiero, libertad, y eso es lo que tenemos que aprender a buscar. Muchísimas gracias, chicos.